Algunos lo llaman cambio de época, otros, como he dicho, un recodo de la historia. En cualquier caso, no son cambios menores. Se está produciendo, utilizo de nuevo una imagen que ya hemos usado en otras ocasiones, un choque de las placas tectónicas de la geopolítica mundial, entre las cuales ha adquirido un papel principal China. Dicho choque está provocando no solo un cambio económico o político, sino que el cambio es mucho más profundo y sea posiblemente un cambio de civilización. Lo planteo simplemente como posibilidad porque el experto luego nos aclarará si es así o no. Es cierto que para los occidentales China en general ha sido un país muy desconocido. Sin embargo, como dice un analista, la única pregunta relevante para saber cómo acabará el siglo XXI es preguntarse por China. Y ya desde el comienzo advierto, no entenderemos lo que es China si seguimos manteniendo una óptica eurocentrista. China es una nación con una historia milenaria que tiene una gran aspiración a recuperar la posición dominante que ha disfrutado durante la mayor parte de su historia. Y debido, además, a la globalización, esto hoy es más rápido y posible. Por todo ello, y más allá de un planteamiento económico y político, nos planteamos algunas cuestiones que con esta conferencia pretendemos desvelar ahora en la exposición del ponente y posteriormente en el diálogo. ¿Quién estará en el puesto de mando de la humanidad en las próximas décadas? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene China frente a Occidente? Y, por último, ¿cómo actuará China si se convierte en líder mundial? Pues por mi parte nada más, le cedo la palabra a Carlos. Bueno, muchas gracias. Y con un aplauso para Juan Antonio, muy bien. Muchísimas gracias. Pues lo ha dicho Juan Antonio muy bien, estamos en el centro de un cambio de tiempo, de un cambio de época y justo en el centro de ese reajuste, silenciosa, paciente, obstinada, está China. Que China además llega con algo que es muy inquietante, una continuidad histórica, porque en Occidente, lo dirá nuestro ponente de inmediato, vivimos instalados en el presentismo y China piensa en décadas, donde nosotros improvisamos, ellos planifican, donde nosotros debatimos y estamos en la confrontación, ellos ejecutan. No es que sea mejor o peor, es distinto y es eficaz. Nos cuesta mucho entender a China porque intentamos traducirla a nuestras categorías morales y a nuestras categorías políticas. China no se deja traducir fácilmente. No es ni una democracia que haya salido mal, ni un comunismo que se haya traicionado. Es un sistema propio, es híbrido, es pragmático, cree en el mercado pero no cree en el mercado libre, cree en el Estado pero en el Estado limitado, cree en la comunidad pero no en el individuo soberano. Y sobre todo cree, esto es algo que además está sobre la mesa en los últimos tiempos, también aquí en nuestras democracias, cree que el orden es un valor superior a la libertad. Claro, también tiene sus debilidades este modelo. El día que el crecimiento se ralentiza, ese contrato implícito se resiente. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar hoy, vamos a reflexionar hoy, vamos a debatir hoy. De lo que China es, de lo que nos parece a los occidentales, de lo que quiere ser, de lo que teme. No estamos aquí ni para demonizar a ese gran país ni para idealizarlo, solo para intentar comprenderlo, que es el primer paso para no equivocarse. Y tenemos pues, a un ponente de una altura excepcional, extraordinaria. Viene a hablar de China, pero podría hablar igual de Ucrania, de Rusia, de Cuba, de Venezuela, de los recursos estratégicos que hay en África, porque don José Pardo de Santillana es coronel, es coordinador de investigación y analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, diplomado de Estado Mayor, ha estado destinado, fíjense, en el cuartel general del Eurocuerpo en Estrasburgo, en la Brigada de Despliegue Rápido y Alta Disponibilidad al servicio de las Naciones Unidas en Copenhague o en la Embajada de España en La Habana como agregado militar. Ha sido además profesor de Estrategia e Historia Militar de las Escuelas del Estado Mayor y de Guerra del Ejército y ha viajado mucho. Ha estado en 6 misiones internacionales. En Angola, en Bosnia-Herzegovina, en Kosovo, posee máster en Relaciones Internacionales por la Fundación Ortega y Gasset, diplomado en Altos Estudios Internacionales, podemos seguir, pero bueno, en fin, yo voy a terminar con una anécdota que me gusta mucho, porque hoy está aquí para hablar en la cuna del español, pero él habla inglés, francés, alemán y ruso. Así que, thank you, merci beaucoup, dankeschön, spasiba, y en chino se dice, que lo he buscado, xie xie, ¿verdad? Xie xie. Muchas gracias. Nada. Pues muchas gracias y adelante.
Buenas tardes a todos ustedes. Después de esta presentación me siento obligado a hacer algo extraordinario que desde luego no va a ocurrir. En primer lugar, tengo que empezar por dar las gracias a la organización, a Bitácora Siglo XXI, a Juan Antonio, su presidente, por haberme invitado, y a todos ustedes por estar presentes, muy en concreto a don Santos. Yo soy militar y, por tanto, una persona jerárquica, no hay otra jerarquía más importante que la de la Iglesia Católica. Mi general, como militar también, tu presencia, y también al representante del Ayuntamiento por estar aquí presentes, y a todos ustedes por el interés mostrado. Y no cabe ninguna duda, como se ha dicho, que la pregunta de, bueno, ¿y qué podemos esperar de China? Es la pregunta por excelencia. Y en general podemos decir que no lo sabemos exactamente. Y además, en Occidente, los grandes expertos, unos piensan una cosa y otros piensan la contraria. Hay quien es muy optimista y dice, bueno, no pasa nada, el ascenso de China no va a cambiar gran cosa, así es la historia, unas veces mandan unos, otras veces mandan otros, y otros que piensan que el ascenso de China es una catástrofe, que nos van a robar nuestros valores, y, en fin, y no se ponen de acuerdo en qué exactamente va a ocurrir. Por tanto, intentar dar una respuesta concreta es un poco atrevido. Yo personalmente pienso que el ascenso de China es imparable, personalmente, pero no me atrevo a confirmarlo, es lo que a mí me dice la intuición, aunque sabiendo que la historia siempre es un proceso abierto, porque siempre está al final la libertad humana. Y la libertad humana permite que en un momento dado la historia camine por un camino o vaya por otro, y no sabemos qué va a ocurrir, porque la historia, el futuro, es plural, hay muchas posibilidades de futuro. Lo que ocurre ahora es que el futuro es más plural que nunca. Y por tanto, las posibilidades, ¿qué puede ocurrir? Pueden ocurrir muchas cosas. Sí que hay una cosa que se puede decir, y es que el impacto que China tenga en nuestro futuro también depende de nosotros. O sea, del lado occidental, mucho más de Estados Unidos que de España. Pero depende de lo que hagamos nosotros en relación con ese proceso. Y lo lógico es que las sociedades occidentales, ante esta pregunta, se preparen para afrontarlo lo mejor posible. Y en realidad hemos de decir que muy bien preparados no estamos. La primera cuestión sería, si China tiene esa dimensión tan enorme y somos conscientes, los europeos, de que nuestros países se han quedado pequeños, tendríamos que hacer un esfuerzo mucho mayor de unidad para que hubiera un bloque europeo mucho mejor preparado para afrontar a China. Porque si China es muy poderosa y nosotros enfrentamos ese futuro desde una unidad política mayor, estaremos en mejores condiciones de poder afrontar ese futuro. Y al mismo tiempo hay que ser prudentes en todo lo que sea la relación con China, porque si existe la posibilidad, y es una posibilidad bastante alta, de que China al final sea un país muy poderoso y sea un país dominante, hay que evitar crear grandes problemas en el presente que nos los quiera cobrar China en el futuro. O sea que esta es un poco como la respuesta natural, sin saber muy bien exactamente qué es lo que nos espera. Y aquí, por ejemplo, quiero poner, para entender lo que decía antes, preguntó en la revista de Foreign Affairs a todos sus expertos, ¿ustedes qué creen? ¿Que China va a ser capaz de superar en PIB, en dólares, a los Estados Unidos? Bueno, pues está completamente dividido. La mitad de los expertos contestan una cosa y la mitad la contraria. Luego, si los grandes expertos sobre un tema como esto, en una revista que es puntera a nivel mundial, tienen sus dudas, pues nosotros con mayor motivo. Lo que sí podemos decir, y esto ya se está poniendo muy claro, es que lo que estamos viviendo es el final de 5 siglos de dominio occidental de la historia. Si Asia dominó, y China en concreto dominó durante mucho tiempo la historia, y con la presencia de los marinos ibéricos, españoles y portugueses en los océanos, eso empezó a cambiar, ese periodo histórico está llegando a su fin. Y decía Leonardo da Vinci, muy en línea con lo que ha dicho Juan Antonio, decía, no estamos viviendo un tiempo de muchos cambios, estamos viviendo un cambio de tiempo, un cambio de era. Pues eso es lo que estamos viviendo ahora. Estamos viendo el final de una época y el principio de otra. Todavía no sabemos hacia dónde nos lleva el futuro, pero sí sabemos que el tiempo que hemos vivido se está acabando y nos tenemos que preparar para esa transformación. Y en ese futuro, China tendrá mucha mayor presencia que la que ha tenido en estos 5 siglos. Pero no solo China, sino Asia en su conjunto.
Y China está en Asia. Luego, si el centro de gravedad del mundo se desplaza hacia Asia y China está en Asia, el poder del mundo se va allí donde está China. Quiere decir que se ve muy favorecida en esta pugna por el poder mundial, ¿eh? Y además los asiáticos piensan que va a ser así, ¿eh? Vemos este libro de Parag Khanna que dice: el futuro es de Asia, el futuro nos pertenece. O sea, están convencidos de que la historia va en esa dirección. Y eso está dando lugar a una pugna en el ámbito geopolítico entre las potencias mayores y también medias por la definición del futuro orden internacional. De eso va la geopolítica actualmente. Va de qué tenemos que hacer para que el futuro del sistema internacional se configure más a nuestro favor o más a favor de otros. Y los chinos quieren que el orden internacional se configure según sus intereses. Y Occidente se resiste a ceder el testigo. Esa es un poco la gran pugna de nuestro tiempo. Pero claro, esta pugna, este choque de placas tectónicas, tiene sus peligros. Y está en la obligación moral de todos, también de los chinos y nuestra, evitar que ese choque de placas tectónicas tenga consecuencias negativas. La gran pugna geopolítica, se dan muchas a la vez, pero la mayor se da, como todo el mundo sabe, entre China y Estados Unidos, y es una pugna económico-tecnológica. Y la idea que tienen tanto chinos como norteamericanos es que ganará la pugna aquel que gane la batalla de la innovación tecnológica. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que juega a favor del mundo en el sentido de que esta pugna termine bien y no termine en una confrontación mayor? Y es que China necesita mucho más que Estados Unidos que funcione el comercio internacional, porque China exporta y importa y depende mucho de sus importaciones y de sus exportaciones para seguir viviendo, mucho más que Estados Unidos. Si para Estados Unidos el comercio internacional es en torno al 7-8% de su PIB, en China estábamos hablando del 18 o el 20% de su PIB. Quiere decir que China necesita que el comercio mundial funcione para que la sociedad pueda seguir funcionando. Y una guerra, evidentemente, podría crear un problema muy grande a nivel del comercio internacional. Y por tanto, China, si apostara por la guerra, tendría que estar muy seguro que la guerra va a ser corta y que la va a ganar, ¿eh? Y esto hoy en día no está seguro nadie de que vaya a ocurrir, ¿eh? Esta es como un poco la gran noticia. Y eso explica también por qué cuando el presidente Trump llegó al poder, se puso de acuerdo con las tecnológicas para que se alinearan con él. Porque había escrito hace no mucho tiempo Kissinger un artículo diciendo Estados Unidos todavía va por delante de China en el ámbito tecnológico, pero hay una cuestión en la que China tiene ventaja sobre Estados Unidos. En China las empresas tecnológicas están alineadas con el gobierno y en Estados Unidos las empresas tecnológicas tienen sus objetivos que son distintos que los del gobierno y esa alineación de objetivos da la ventaja a China. Y por tanto ahora mismo el gobierno norteamericano está intentando que las tecnológicas se alineen con el gobierno en los mismos objetivos para dar esa batalla por la supremacía tecnológica y vencerla. Y un aspecto muy importante de toda la geopolítica y también de China es que China y Rusia tienen una asociación estratégica que es clave en su concepción de esta pugna geopolítica. Y además es una asociación estratégica que tiene muy largo recorrido, porque fue firmada en el año 1996. Quiere decir que desde el año 1996, tanto los rusos como los chinos ya estaban pensando en que este momento iba a llegar. Y que si ellos querían dar una pugna geopolítica frente a Estados Unidos, porque el rival es Estados Unidos, no somos los europeos, ¿eh? Entonces tenían que ir de alguna forma de la mano, ¿eh? Y además ya lo advirtió Kissinger. Kissinger en su momento, un hombre muy sabio Kissinger, ¿eh? Dijo en su momento, está en el interés de Estados Unidos y del mundo que nosotros los norteamericanos nos entendamos mejor con los chinos y nos entendamos mejor con los rusos que lo que se entienden los rusos y los chinos entre sí. Dice, porque si ellos llegan a entenderse, estamos en el peor de los escenarios posibles, que es donde estamos. Y decía, y esto no es tan difícil, porque Rusia y China son rivales geopolíticos naturales. Y esto se explica por este mapa que presento aquí, porque los chinos consideran que la frontera legítima es la de su último imperio. Y a esa frontera legítima, el país que le ha quitado más territorios es Rusia, porque aprovecharon la Segunda Guerra del Opio para forzar unos tratados por los cuales, el Tratado de Aigún y de Pekín,
China entregó a Rusia las 2 provincias del noreste, ¿no? A los países en general no les gusta entregar territorio, aunque sea por medio de un tratado. Los rusos dicen, esto es un acuerdo internacional y por tanto es legítimo. Y los chinos dicen, esto es una puñalada por la espalda, porque nos vimos obligados a hacerlo en tiempo de guerra cuando no podíamos hacer otra cosa. Quiere decir que son países muy rivales. Bueno, pues han sido capaces de ponerse de acuerdo, de hacer de tripas corazón, porque si ambos quieren retar a Estados Unidos, tienen que cubrirse las espaldas. Y la frontera común es muy amplia. Todo el mundo sabe que si una guerra se da en 2 frentes, se termina perdiendo. Es el caso de Alemania en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Luego han tenido que entenderse porque sin hacerlo no podían pensar en retarse. Fíjense ustedes que el ejército chino estaba desplegado en la frontera con Rusia y era un ejército eminentemente terrestre. China se da cuenta que si algún día se va a enfrentar a Estados Unidos tendrá que tener un ejército eminentemente aeronaval, ¿no? Luego tiene que transformar un ejército obsoleto y terrestre en un eminentemente aeronaval y moderno. Esto no lo puede hacer sin redesplegar su ejército de la frontera con China y por tanto con Rusia. Y por tanto, este proceso y este momento es muy importante. ¿Y en qué se han puesto de acuerdo rusos y chinos? Que quieren un orden multipolar, que no quieren un orden internacional en que solo mande uno. Básicamente, lo que querían Rusia y China era sentarse a la mesa con Estados Unidos, en la mesa de la gobernanza mundial. Y como consecuencia de una cierta torpeza por parte de Estados Unidos y de Occidente, de no saber hacer ciertas concesiones, lo que ha pasado de un sistema en que querían una cogobernanza con Estados Unidos se ha llevado a una situación de confrontación con Estados Unidos. Porque recuerden lo que decía Kissinger, ¿no? Lo peor que puede hacer es que se entiendan. Si no se entiendan, decía Kissinger, si al final aceptamos una cierta cogobernanza, tenemos una ventaja. Como ellos no se entienden, porque son grandes rivales, al final siempre seremos nosotros, los norteamericanos, los que lideraremos las situaciones. Y fíjense aquí algunos datos que conviene dar. Bueno, pues en esta competición de poder vemos que todavía China sigue creciendo. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional. Crece mucho más que Europa, desde luego, pero al doble de lo que está creciendo y está previsto que crezca Estados Unidos. También es verdad que vemos que tiende a caer el crecimiento de China. Y también vemos cómo el crecimiento de la India es bastante significativo todavía, también cayendo, pero bastante significativo. Y esto es importante porque en el futuro, China y la India de alguna manera se entenderán. ¿Se entenderán para qué? Para desplazar a Occidente del centro de las relaciones internacionales. En eso también están de acuerdo los chinos y los indios. Y es muy obvio que el orden internacional y muchas de las cuestiones que conocemos están muy dominadas por Occidente. Y ellos piensan que en el futuro no debe ser así. Vemos también que China domina con mucho el comercio internacional y lo domina desde hace mucho tiempo, y que si medimos la economía en vez de en dólares lo hacemos por paridad de poder adquisitivo, ya desde 2014 China igualó a Estados Unidos y desde entonces la ha superado. Es decir, estamos hablando de un país que hay que tomarse muy en serio. ¿Cuál es el punto débil de China? Y de alguna manera un elemento de esperanza para que podamos hablar de coexistencia o de entendimiento entre los bloques, que es a lo que el mundo debería dirigirse. Si no estamos de acuerdo en muchas cosas, bueno, pues si no estamos de acuerdo, coexistiremos, no tenemos por qué enfrentarnos, ¿eh? Hay que vivir juntos, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas. El punto débil de China es la demografía. Ojo, que también es el punto débil de España. En todo Asia del Este, que es esta línea de aquí, en rojo, la demografía ya ha empezado a caer. Y son países que tienden hacia el envejecimiento. Sabemos que China hizo la política del hijo único y ahora cuando han permitido tener más de un hijo, pues resulta que no quieren tener más hijos. Y algún país que no tiene hijos o que solo tiene un hijo por familia, pues es un país que tiende a envejecerse. Y esto hace que en los cálculos demográficos que ahora están haciendo, se piensa que es posible que al final de este siglo China tenga solo 800 millones de habitantes, que son los que se calcula que tendrá también Nigeria, para que nos hagamos una idea de lo que es la transformación demográfica del mundo. Mientras que Estados Unidos tiende a seguir creciendo demográficamente con la única sociedad desarrollada que mantiene un equilibrio demográfico razonable de cara al futuro. Quiere decir que si ahora hay 4 veces más chinos que norteamericanos, al final de este siglo solo habrá el doble de chinos que norteamericanos. Y esto facilitará de alguna manera el equilibrio, pero durante un tiempo. Durante
20 o 30 años China todavía tendrá una ventaja demográfica muy grande. Y es en ese tiempo cuando China quiere convertirse en la primera potencia mundial. Luego estamos en una época, las próximas 2 o 3 décadas, que van a ser geopolíticamente bastante tensas. Además, China es un país que en muchos sentidos es admirable, ¿eh? Es el país de las grandes infraestructuras, es el país de los ingenieros, es el país que hace cosas. Nosotros jugamos con la economía, somos una escultura de servicios. Antes fabricábamos, ahora lo fabrican otros. China tiene 1/3 de toda la industria mundial, ¿eh? Y nuestras sociedades están vaciándose de la industria. Y un país que hace cosas, si viene una crisis, seguirá haciendo cosas. El que tiene servicios, pues se le vienen abajo los servicios. Quiere decir que es un país muy a tener en cuenta y además tiene una cosa que es muy importante. Tiene una enorme cultura del trabajo. Y nosotros, desgraciadamente, tenemos la cultura de ver qué hago para no trabajar. Que trabaje otro o que me sostengan, ¿eh? Y además tenemos un problema, si somos una sociedad que envejece, ¿eh? Entonces hay que pagar muchas pensiones. Bueno, ¿y quién va a pagar esas pensiones? ¿Eh? O sea que cuando pensamos en el futuro, no solo tenemos que pensar en los chinos, también tenemos que pensar en nosotros mismos. Si queremos tener futuro, tendremos que tener más hijos, porque si no, el futuro nos alcanzará a todos. Y tiene una ventaja enorme que se acaba de poner de manifiesto, que es el absoluto dominio del mundo de los minerales estratégicos. Aquí tenemos un gráfico donde se ve los porcentajes de dominio que tiene China en rojo sobre diferentes minerales, ¿eh? Vemos tierras raras que tienen más de un 90% del control, no de la extracción del mineral, pero sí de su refinado. ¿Qué ha ocurrido recientemente cuando el presidente Trump ha querido poner aranceles económicos a China? Pues China ha respondido diciendo, pues yo te limito la exportación de estos minerales. Si esos minerales no los exporta China, todas las cadenas de producción se paran, porque todas las actividades industriales dependen de estos minerales, ¿eh? China domina, además de los minerales, todas las tecnologías medioambientales y de energías limpias y otros muchos aspectos. Quiere decir que China tiene una capacidad para defenderse de las presiones de naturaleza económica que Estados Unidos ha querido ejercer. Y esto ha hecho también que el presidente Trump se tome más en serio a China, en el sentido que en la nueva estrategia de seguridad recién publicada, aunque habla de disuasión, ya no presenta en el mismo lenguaje a China como un rival, ¿eh? Porque piensa que no es conveniente ese lenguaje de rivalidad y que en cierto sentido están llamados a entenderse. Casi todas las cosas que se utilizan en Estados Unidos, un porcentaje muy alto, están producidas en China. Ya no concebimos cómo podemos vivir sin toda esta actividad económica que tiene su origen. Pero donde es realmente muy poderosa China, donde tiene capacidad para presionar al mundo y para estrangularle, es precisamente en el ámbito de los minerales. Y ahora la gran pregunta, decía antes, ¿qué ocurre con la tecnología? Pues China en muchas tecnologías está liderando el mundo, ¿eh? Según lo que leamos en unos u otros aspectos, se pone más el énfasis en unas cuestiones o en otras, pero es muy claro que China está haciendo unos avances, sobre todo muy superiores a los que se pensaba en el pasado. Durante mucho tiempo se decía, bueno, como China es un país que no es democrático, pues no tiene toda esa vitalidad necesaria para innovar. China solo sabe copiar. Bueno, hemos visto ya hace tiempo que no solo sabe copiar, también sabe innovar. Y ahora estamos viendo que en algunas tecnologías está a la cabeza del mundo. Y por tanto esa batalla tecnológica en el ámbito de la robótica y en otros muchos casos, pues está China muy bien posicionada. La realidad es que todo el que viene de China y ha visto cómo funciona ese país, sobre todo las ciudades y los lugares más desarrollados, viene bastante sorprendido, ¿eh? Por ejemplo, la industria está mucho más robotizada en China que en ningún otro sitio del mundo, por poner solo un ejemplo, ¿eh? Y aquí entramos ya en el tema complicado. Bueno, ¿y qué pasa en el tema militar y en el tema de seguridad? Los norteamericanos acaban de publicar este informe, que publican todos los años, que es un informe al Congreso, que está en abierto, se puede encontrar en Internet, en el que dicen, bueno, qué es lo que ellos piensan que pasa en China. Ellos escriben todo esto, aunque no saben si lo que dicen es verdad, ¿eh? Porque decía también antes, creo, Carlos, que China es un enigma, ¿no? Es decir, que no sabemos muy bien. Pero, en fin, esto es lo que pensamos que está ocurriendo, ¿eh? Y hay esta preocupación por el aspecto militar, ¿no?
lo que todo el mundo sabe, y si es verdad, es que para Xi Jinping y para China, sus fuerzas armadas, su ejército, es una parte central de su plan de modernización, del proyecto de futuro de China. Y hay algunas cosas muy especialmente importantes, y es que llaman la primera cadena de islas. La primera cadena de islas son las islas, que luego veremos en el mapa, que van desde Japón hasta Malasia, hasta el estrecho de Malaca, que las tienen ocupadas los norteamericanos y los chinos quieren echar de allí a los norteamericanos. Ese es el gran punto de confrontación, y en el centro de todo eso está Taiwán. Esa es un poco como la línea. Está el tema de Taiwán también, está el tema del arma nuclear. Sí que se sabe que China está construyendo armas nucleares a un ritmo muy alto. Hace no mucho tiempo, en una de sus comparecencias, dijo el presidente Trump: en 5 años nos habrán igualado en armas nucleares. A lo mejor esa cifra no es exacta, y cuando dice igualado no quiere decir el número total de cabezas nucleares, pero sí quiere decir que ya habrán alcanzado un nivel nuclear en el que se presenta en paridad con China. Quiere decir que estamos a muy poco tiempo de que China se convierta en una superpotencia nuclear equiparable a Estados Unidos. Dice este informe que en el año 24 tenían más de 600 cabezas nucleares, ya estamos en el año 26. Estaban construyendo a un ritmo de unas 100 y pico al año. En fin, hablan de que para 2030 ya tengan más de 1.000 cabezas nucleares. Se solía decir que 1.500 cabezas nucleares desplegadas es ya un poco como el tope establecido para convertirse en una superpotencia nuclear. Aquí estamos muy cerca, y el hecho de que un país como China construya cabezas nucleares rompe los equilibrios nucleares, porque antes eran 2, Rusia y China, los demás estaban todos en segunda división. ¿Qué ocurre cuando en vez de 2 son 3? Y si de esos 3, 2 están asociados estratégicamente, ¿cómo esto va a afectar al orden nuclear? Esto requiere diálogo estratégico al más alto nivel. ¿Qué dicen los norteamericanos? Les proponen a los chinos que no construyan más cabezas nucleares y dejémoslo como está. Yo tengo 5.000 y pico, ustedes tienen 600 o 700, antes 300, dejémoslo ahí. Y los chinos dicen: no, mire usted, todo pacto tiene que ser paritario. Yo estoy de acuerdo a hacer cualquier cosa, pero siempre que sea paritaria. Si ustedes reducen hasta 300, yo me quedo en 300, pero no voy a aceptar ningún trato en el que haya una jerarquización. Todo lo que acepto es un trato entre iguales. Y por tanto, esta es una relación muy compleja, pero que es comprensible. Es comprensible que China diga: mire usted, cualquier tipo de relación tiene que ser de paridad. No voy a aceptar una relación en la que usted tiene 5.000 y yo 300, porque eso automáticamente jerarquiza la relación. Y China, decía Kissinger, acepta cualquier cosa menos que se le mire de arriba abajo. En general, China lo que hace es mirar de arriba abajo a los demás. Pero a Estados Unidos, que es tan poderoso, le acepta que le mire de igual a igual, pero no aceptará en ningún caso que le mire de arriba abajo. Esto es un poco, en la mentalidad china, un tema muy importante. Y luego el tema de Taiwán. El tema de Taiwán, como vamos a ver, porque lo voy a abordar ahora, este es el gran problema. China quiere Taiwán, como está reflejado en el libro blanco de Taiwán. China no tenía antes un libro blanco de Taiwán, lo publicó específico. ¿Y qué dicen los chinos en el libro blanco de Taiwán? Dicen: queremos China por las buenas o por las malas, preferiblemente por las buenas. Entonces, el tema de Taiwán también requiere un diálogo estratégico muy importante y muy sabio. Creo que el Vaticano de esto sabe, de este tipo de diplomacia entiende, de sutileza, porque de lo contrario se corre el peligro. Y además, lo que sí que sabemos es que Xi Jinping ha hecho de Taiwán un asunto personal. Y sabemos también que acaba de ocurrir una crisis en la que ha destituido a las más alta jerarquía militar del país, y todo el mundo piensa algo de todo esto tiene que ver con Taiwán. Probablemente porque China ha establecido el año 27 como el año en el que el ejército, sus fuerzas armadas, tienen que estar preparadas para tomar Taiwán si se le ordena. No quiere decir que China haya decidido conquistar Taiwán en el año 27, pero China, Xi Jinping, ha dado orden a sus fuerzas armadas para que si se las ordena, a partir del año 27 estén en condiciones de conquistar Taiwán. Lo cual lo hace
para ablandar a Taiwán y que Taiwán diga, bueno, pues mejor será que dialoguemos, que hablemos, que veamos cómo lo podemos resolver, que llegar a estas... O sea, que tiene más bien una idea de presión, pero en ningún caso renuncia China al uso de la fuerza. Y esto son palabras mayores, porque las cosas que se ponen por escrito en los papeles hay que tomárselas en serio. La historia nos enseña que es así, ¿eh? Hemos leído lo que dice un líder y luego vemos que lo aplica, ¿eh? O sea, que no es muy responsable decir, bueno, lo han puesto en papel, pero esto no significa nada. No, sí que significa. Y lo que dice básicamente Xi Jinping es, queremos recuperar Taiwán, pero no estamos pensando en el siglo que viene. Estamos pensando que esto tiene que ocurrir antes del año 49, preferiblemente antes del año 35. Pero es un tema que es muy clave para el futuro del mundo. Y voy a explicar un poco por qué, cuál es la razón. Porque no es porque los chinos sean megalómanos, quiere decir que hay una lógica, hay una racionalidad detrás. Y hay que decir que haya una racionalidad que explica por qué los chinos quieren Taiwán no quiere decir que esto sea moralmente correcto, pero que una racionalidad lo explica, por qué lo quieren, y cuál es su empeño en conseguirlo, a pesar de que de eso se pueda derivar un gran peligro para la humanidad. Vemos que una de las cuestiones claves del comercio mundial es que hay un paso, que es el Estrecho de Malaca, por el que pasa un porcentaje muy alto, el 60% del comercio mundial. Y además, ese estrecho es muy fácil de bloquear. Si se bloqueara, la economía china se hundiría, ¿eh? Y por tanto, China busca alternativas a ese estrecho y además busca una estrategia que haga que con el paso del tiempo tenga cada vez un mayor control sobre esa región. Porque hasta ahora, como podemos ver por el mapa, Estados Unidos con sus bases militares domina toda esa región. Y además está presente en esa primera línea de islas, que es esta primera isla que está marcada en puntos rojos. De modo que China, para salir a los océanos abiertos, tiene que pasar por estrechos dominados por Estados Unidos. Y esto a China le da inseguridad, lo cual, como yo digo, es racional y es comprensible. Porque si se bloqueara los estrechos, como decía, la economía china se bloqueara. Y además esto ha ocurrido en la historia. Cuando se produjo la crisis de Filipinas, el ejército, las fuerzas armadas españolas, la Marina, quiso enviar una flota por el canal de Suez. ¿Y qué dijo Inglaterra? Que esa flota no puede pasar por el canal de Suez. Y tuvo que dar la vuelta por debajo de África. Quiere decir que a lo largo de la historia, en muchas ocasiones, las potencias, porque algún interés, te dicen, pues mire usted, no puede usted pasar. Y China dice, esto a mí en el futuro no me debe ocurrir. Yo tengo que tener una garantía de que nadie me va a bloquear los estrechos. Esta es la gran lógica de todo este sistema estratégico. Y después, ahí está Taiwán. Taiwán tiene 3 significados para China. Uno que es muy fácil de entender, que es su posición geográfica. De alguna manera se puede decir que Taiwán es el botón donde se abrocha la geopolítica de China. Es la que le da acceso al Océano Pacífico y también controla el paso entre los 2 mares adyacentes, el mar meridional y el mar oriental de la China. Y por tanto, geográficamente, el que domine Taiwán pues tiene un control muy grande sobre todos los flujos marítimos, y lo quiere recuperar. Pero es que además está vinculado a la reunificación de China. Taiwán era parte de China y como consecuencia de las guerras chino-japonesas lo perdió y ahora quiere recuperarlo. Y por tanto, para clausurar lo que fue, que luego comentaré, del siglo de las humillaciones, quiere culminarlo con la reunificación de Taiwán. Por tanto, tiene un elemento de símbolo nacional, de identidad nacional y de orgullo nacional. Dice, si voy a ser el país más poderoso del mundo, solo faltaba que no vaya a poder reunificar mi propio país. Y por último está el tema de la tecnología. Taiwán no solo es el lugar donde se fabrican los semiconductores, los chips más avanzados del mundo, creo que es una cosa ya muy conocida, sino además se define como el ecosistema tecnológico más avanzado del mundo. Y decía el ministro Josep Piqué, poco antes de morir, dice, si China tuviera el control de Taiwán, esto le convertiría automáticamente en el país más poderoso del mundo. Dice, y Estados Unidos no puede permitírselo. Es
decir, que hay muchas razones por las que China quiere tener el control de Taiwán y recuperar esa unificación. Y para ello es por lo que está actuando en el mar meridional de China, donde está construyendo estas islas artificiales, que son arrecifes que constituyen bases militares para tener una presencia importante en ese mar meridional y desde ahí tener una plataforma para estar más cerca del control de los estrechos. Y aquí podemos ver una fotografía, cómo convierte una zona de arrecife de coral que está normalmente sumergida, cómo la termina convirtiendo en una base militar con su puerto, su aeropuerto y su despliegue para una unidad de tipo batallón. Bueno, y ahora vamos a entrar un poco en China. ¿Cómo piensan los chinos y qué es lo que les preocupa, ¿no? Todos sabemos que que los chinos en su propio idioma se llaman a sí mismos el imperio del centro. Es como China se denomina a sí misma. A Estados Unidos le llaman el país bonito. O sea, hay que decir que ese es el nombre que se dan a sí mismos. Y decía también Josep Piqué, dice, no solo es el centro geográfico y por tanto el país sobre el que se ordena el sistema internacional, sino también es un poco el centro entre el cielo y la tierra. De modo que el emperador históricamente era el hijo del cielo. No es como en Japón, que era el hijo de los dioses, pero el hijo del cielo. Y tenía, por tanto, una posición preeminente. De modo que los chinos se entienden a sí mismos en términos jerárquicos. En esa jerarquía, China está arriba. China entiende el mundo en términos jerárquicos, no en términos igualitarios. Todos los estados no son iguales. Unos tienen una posición más alta y otros tienen una posición más baja. Y le dan una enorme importancia al rango. Por eso, históricamente, todos sabemos que las relaciones internacionales con China estaban basadas en unos rituales que pusieran de manifiesto esa posición jerárquica. Y básicamente, esto es lo que quiere recuperar China. Quiere recuperar esa posición jerárquica que tuvo en el pasado. Y por tanto, es un tema que tiene que ver con el respeto y con la relación. Y además, históricamente, ellos repiten muchas veces que aquel sistema chino era más pacífico que el sistema europeo, el sistema occidental. Ellos suelen recordarnos, y es verdad, que no hay ningún continente que haya dedicado más energía a la guerra que Europa. Pero ellos han resuelto muchos problemas sin necesidad de aplicar necesariamente la fuerza militar. Entonces, ellos, a través del reconocimiento de China como una posición privilegiada en la jerarquía, abrían el país al comercio. Y por ese sistema, pues China tuvo un tipo de relaciones internacionales que no perfectas ni necesariamente pacíficas, pero distintas. Y esto es básicamente poco lo que define lo que se tiene que saber para entender China. Hay tres ideas fundamentales. La primera es la historia de China es una historia cíclica de unión y fragmentación. Y a lo largo de la historia de China, cuando el país está unido, es próspero. Y cuando el país está dividido, tiene guerras y todo tipo de males. Y además, la obra literaria más famosa de la cultura china, que es el equivalente al Quijote, la frase aquella que empieza en un lugar de la Mancha, es esta frase que está aquí escrita. Dice, es en la novela Los Tres Reinos, que es una novela del siglo XIV. Dice, así aquí comienza nuestra historia. El imperio dividido durante mucho tiempo debe unirse, unido durante mucho tiempo se divide. Así ha sido siempre. Bueno, pues en ese ciclo histórico, China está ahora en un momento de integración, de ganar la unidad. Y se sienten campeones. Bueno, saben que esto durará un tiempo, no va a ser para siempre, porque los ciclos, pero está en un momento de construcción de esa unidad. Y esa unidad, que lo podemos ver por cómo se van produciendo las distintas dinastías. ¿Y quién fue el responsable de unir China? Fueron las dinastías. Cuando una dinastía dejaba de cumplir su función, que era una función de servir a la sociedad, la dinastía cae y llega una nueva. Y esa nueva dinastía es la que vuelve a unir a China y le da un periodo, un tiempo de esplendor. Pues bien, esa función de las dinastías en este momento la cumple el Partido Comunista Chino. Y es de ahí donde le viene la legitimidad, no de la ideología. La legitimidad le viene de haber cumplido la función de volver a unificar China.
Y por último, y esto es muy importante para entender la mentalidad china, es lo que ellos llaman el siglo de las humillaciones. Sin entender lo que ocurrió entonces, es muy difícil entender cómo China ve la situación en la actualidad. Conviene recordar que el siglo de las humillaciones empieza con las guerras del opio. Las guerras del opio se debieron a que en el comercio asiático y China el patrón de comercio era la plata, plata que en su momento traía España de América, de México y del Perú. Pues esa plata que cruzaba el Pacífico y llegaba a Filipinas dinamizó el comercio asiático, pero llegó un momento, y por tanto los chinos tienen muy buena opinión de España, porque la presencia de España en Filipinas les parece estupenda, porque les favoreció su propia economía. Llegó un momento que no había plata suficiente para comprar todos los bienes que Occidente, que Europa, quería de China. Las porcelanas, la seda y todos aquellos productos tan valiosos y tan de moda en el siglo XIX y siglo XX por todo el mundo. Ya no tenía suficiente plata. ¿Qué es lo que hizo Gran Bretaña? Establecer como patrón comercial el opio. O sea, obligarles a comerciar con opio. El propio imperio chino se dirigió a la corona británica pidiendo por favor que ese comercio acabase, porque estaba destruyendo la sociedad china. Pero Gran Bretaña continuó. Y entonces se les ocurrió quemar un alijo de drogas. Bueno, pues a raíz de eso Gran Bretaña le declaró la guerra, destruyó su marina, bombardeó sus puertos y les obligó a abrir sus puertos al comercio. Claro, los chinos no necesitan inventar nada, no necesitan medias verdades para crear un relato nacionalista. Basta con que recuerden lo que fueron las guerras del opio y las consecuencias que tuvieron para China y cómo China quedó humillada por el empleo de la fuerza de los países, de los imperios occidentales contra ellos, para unir y aglutinar a la nación frente a Occidente. Pero esto además es importante, porque cuando un país, cuando una civilización occidental ha tratado así a China, pierde toda autoridad moral. Es decir, es muy difícil ahora ir a China a decirles lo que tienen que hacer y cómo tienen que comportarse y pretender establecerse como referencia moral cuando uno tiene estos antecedentes. En general, no es muy conveniente ir por la vida presentándose uno a sí mismo como referencia moral de nada, ¿verdad? Si alguien quiere hacer avanzar el mundo, es mucho mejor hacer ejemplo y procurar no decirlo, ¿no? Porque imagínense que ahora el obispo dijese, compórtense todos ustedes como yo me comporto, perdería toda su autoridad, que en este momento creo que es muy alta. Pero no puede uno empezar diciendo, sigan ustedes mi ejemplo. Pero si uno realmente se comporta de forma ejemplar, eso tiene un impacto. Bueno, pues Occidente, un defecto muy grande que tiene es que va por el mundo entero, incluso por China, dando lecciones morales. Y aunque tenga razón Occidente, pierde la razón. Primero, por su actitud arrogante y segundo, porque con estos antecedentes es mejor estarse calladitos. Y ahora esto también es como una estructura muy importante para entender cómo los chinos ven el momento actual. Ellos hablan del siglo de las humillaciones, que fue Mao quien lo superó, ¿no? Fue quien volvió a unir al país y quien liberó al país de la influencia extranjera. Después vino Deng Xiaoping con la época del desarrollo. Deng Xiaoping decía, somos tan débiles que ahora nos tenemos que limitar al desarrollo económico. Y hasta que no seamos fuertes, mejor calladitos. Y ahora lo que dicen es, ahora estamos viendo el momento de la dignidad. También hay que decir que cuando alguien pone la palabra dignidad sobre la mesa, algo malo tiene que venir después, ¿no? Yo soy una persona con mi propia dignidad. Bueno, pues algo malo viene después. Es decir, que esa idea del periodo de dignidad tampoco nos da muchas pistas positivas. ¿Y cómo se dice esto en lenguaje de la calle? Porque esta frase la repiten todos los chinos. Dicen, Mao logró que China se pusiera de pie, recuperó su dignidad. Deng hizo que China se enriqueciera. Y ahora Xi Jinping la está haciendo fuerte. Así es como ellos se ven a sí mismos. Y cuando Deng Xiaoping dejó el poder, dejó como herencia a sus sucesores lo que se llama la estrategia de los 24 caracteres, que básicamente es China tiene que mantener un perfil bajo, porque si China mantiene un perfil alto, la resistencia del resto del mundo a su ascenso será muy fuerte. Pero cuando alguien dice, bueno, China tiene que mantener un perfil bajo, no es para siempre, es durante un tiempo,
hasta que llegue el momento en que sea suficientemente fuerte. ¿Qué es lo que el Partido Comunista piensa? Ese momento ya ha llegado. Ya soy suficientemente fuerte para reclamar el lugar que me corresponde en el mundo. Bueno, ¿y qué podemos decir de Xi Jinping? Porque lo que sí que sabemos es que está concentrando cada vez más poder. Si Deng Xiaoping fue el hombre que devolvió el poder al partido después de la época en que había estado el poder concentrado en Mao, ahora Xi Jinping lo está concentrando de nuevo en su persona. Y he dicho antes, está muy obsesionado con Taiwán y ha dado un golpe de autoridad recientemente. Quiere decir que está todavía concentrando más poder. ¿Cómo se interpreta ese momento? Pues es muy difícil. Probablemente haya habido algún elemento faccional dentro de las Fuerzas Armadas que haya querido eliminar. Quiere retomar el control para que cuando el ejército duda de si está preparado para Taiwán, ahora pues esas dudas se reduzcan y probablemente también esté utilizando la ocasión para rejuvenecer la alta jerarquía del ejército. Porque si los que están ahora en el poder son los que llevan desde hace mucho tiempo en las Fuerzas Armadas y ahora la guerra se está volviendo muy tecnológica y muy distinta, probablemente un cambio rejuveneciendo a esa cúpula les prepare mejor de cara a los retos del futuro. ¿Quiere decir que Xi Jinping busca la guerra? Yo creo que no. Lo que quiere es demostrar una situación suficiente, de suficiente fuerza para que no sea necesario el uso de la fuerza para recuperar su posición en el centro y, como dice siempre en los documentos chinos, en el año 49 quiere ser el país más poderoso del mundo. Y aquí hay una cuestión que sí que creo que conviene reflexionar. Recientemente ha dicho Trump, ¿y por qué Groenlandia es danesa? Pues imagínese usted cómo piensa un chino o cómo piensa un indio, y por qué el Polo Norte se lo han repartido entre los países europeos, y por qué el Polo Sur se lo han repartido entre países occidentales, y por qué el Océano Pacífico los han repartido. O sea, fíjense el caso de Australia, un país de 30 millones de habitantes, reclama todo este territorio con todas esas aguas, con todos esos recursos naturales. Si a Australia le sobran los recursos naturales y no tiene gente para poblar el país, ¿es justo que todo eso, si esto se traduce en recursos naturales, esté en manos de una minoría? ¿O es más justo que todos los recursos naturales del planeta se repartan por igual? ¿Van a permitir los chinos y los indios, no digo ahora, pero dentro de unos años, el reparto del mundo tal como está ahora, o van a reivindicar un replanteamiento de todos esos espacios insulares de los polos? Yo personalmente creo que va a ocurrir eso, que China y India, cuando se sienta suficientemente fuerte, dicen, mira, ¿por qué motivo ese archipiélago es británico o es francés? Dice, mire, hay dos opciones, o independiente o mío, pero suyo ya no va a ser. No, es que nosotros en el siglo XVII, en el siglo XVIII, dice, bueno, también España en el siglo XVI y XVII dominaba todo el Pacífico y ahora no tiene ni una sola islote. Quiere decir que el tiempo pasa, el tiempo cambia, y no puede permanecer esa distribución porque un día Occidente dominó el mundo, ahora va a tener un reparto privilegiado para el resto de los tiempos. Luego esto es un reto al que el mundo se tendrá que enfrentar antes o después. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues, en principio, los países europeos podemos hacer poco, porque esta es una pugna entre las grandes potencias. En principio, poner sentido común. Pero yo decía al principio, la única solución para pensar cómo afrontar un futuro con países así de poderosos y frente a esta pugna sería un mayor grado de unidad. De modo que China, cuando se dirige a Europa, ve una unidad capaz de ganarse su propio respeto, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, ¿qué debería hacer Estados Unidos? Ya claro, eso depende de ellos, no depende de nosotros. ¿Qué es lo que sería lo deseable? Lo deseable sería iniciar un proceso de diálogo similar al que hubo en la Guerra Fría. De modo que sabemos que hay diferencias, pero creemos unos mecanismos, como los que se hicieron en Helsinki, para que esas diferencias se expresen, se creen mecanismos de gestión de las diferencias y evitemos que lo que nadie desea termine en un conflicto. Para buscar, como decía al principio,
al menos un modelo de coexistencia. Si no podemos ponernos de acuerdo en un orden internacional, por lo menos que sea un sistema de coexistencia. Y además hay una cuestión muy preocupante, y es que Estados Unidos está muy dividido. Y esa división interna de Estados Unidos debilita mucho a Estados Unidos en el futuro de cara a China. Es verdad que también China podría tener una crisis, todo puede ocurrir, pero esta división de los Estados Unidos es, en mi opinión, la mayor preocupación de cara al futuro. Si Estados Unidos realmente, esta fractura que estamos viendo todos los días, sigue creciendo, no estará en condiciones para equilibrar a China. Si Estados Unidos se mantiene como una sociedad sana y unida, razonablemente unida, estará en condiciones de equilibrar a China. Y un mundo donde haya un Estados Unidos poderoso y una China poderosa será mucho más fácil de gestionar que un mundo donde haya una China muy poderosa y ningún otro país a la altura de China. De modo que esa crisis, que es bastante probable, yo no me atrevo a decir cómo de probable, es realmente la mayor amenaza a la que nos enfrentamos en el futuro. Y como os decía al principio, ¿y cómo debemos interpretar a China? Pues desde luego no con nuestras categorías. Los chinos no piensan como nosotros, ni van a actuar como actuaríamos nosotros. Y la capacidad de diálogo con los chinos es mucho más fácil de lo que pensamos. Y aquí cito de nuevo a Kissinger. Cuando Kissinger llegó a China en los años 70, recuerdan ustedes la famosa diplomacia del ping-pong, en que, como consecuencia de una guerra fronteriza entre la Unión Soviética y China en el año 69, Estados Unidos vio la oportunidad para abrir un diálogo con China y dividir a los aliados comunistas de la Guerra Fría. Escribe Kissinger en su libro Diplomacia: llegamos a China y nos quedamos muy sorprendidos, porque pensábamos que hablar con un chino era como hablar con un soviético, que la respuesta siempre era no a cualquier propuesta norteamericana. A Gromyko, que era el ministro de Asuntos Exteriores, le llamaban el señor no. Bueno, pues para sorpresa nuestra, con los chinos se podía hablar de todo. Dice, pero había que cumplir, siempre se cumplían dos condiciones. Cada vez que nosotros, los norteamericanos, decíamos algo, ellos ponían un ejemplo en la historia. Quiere decir que China todo lo interpreta hacia el pasado. Lo que ocurre ahora y lo que ellos esperan que ocurra en el futuro, lo interpretan en función de su experiencia histórica cíclica. Y la otra es, con China se podía hablar de cualquier cosa con la condición que antes explicaba, de hablar con China en el plano de igualdad. Lo que los chinos no permiten es saltarse el ritual y hablar a los chinos imponiéndoles cosas, sino poniéndoles a la mesa cuáles son mis intereses, cuáles son sus intereses, y entonces hablemos civilizadamente y busquemos alguna solución. Y en este sentido, y esto lo digo porque esto es un motivo de esperanza, con China se puede dialogar. China puede llegar a ser un peligro, pero al mismo tiempo, si se establece un diálogo, que tiene que ser un diálogo que no sea ingenuo. Es decir, diálogo no quiere decir que uno no sepa que el otro país o la otra parte me puede crear problemas muy serios, pero diálogo quiere decir que se puede avanzar en la resolución de muchos problemas si se plantean correctamente. Y yo espero que eso es así. Muchas gracias. No, Juan Antonio, adelante. No, que te he visto muy atento y tomando notas y disfrutando, yo creo, como hemos estado casi todos, ¿verdad? No creo equivocarme mucho si me convierto en este momento en portavoz de la sala y decir, ahora ya sabemos mucho más de China. Sí. Y además desde una perspectiva no eurocéntrica. Ahora empezamos a entender ciertas cosas. Enhorabuena. Enhorabuena porque nos has enseñado mucho y además ya nos habían dicho que eres un magnífico profesor, muy didáctico, que eres capaz de traducir al lenguaje sencillo cosas complejas. Yo creo que a partir de ahora podemos entender todos mucho mejor cuál es la geopolítica y, desde luego, que China tiene claro hacia dónde va. Lo que no sabemos es si Occidente tenemos claros no a dónde va, que no sé si lo tenemos claro, sino lo que es, me parece que más preocupante, que es que hemos olvidado de dónde venimos. Porque una de las cosas que me ha encantado oírte es que China
además de ese análisis, lo que tiene claro es un pasado del que están orgullosos y un futuro por conquistar. Y yo creo que a Occidente en estos momentos le faltan las dos cosas, un pasado y un futuro. No lo sé, te lo planteo, si lo ves así. Sí, yo creo que el mayor problema que tiene Occidente es que ha roto con sus raíces originarias. Occidente nace de la unión del mundo griego y el mundo cristiano, y su identidad cristiana es absolutamente esencial. Decía el Papa Juan Pablo II, Europa será cristiana o no será. Y parece que está teniendo razón, porque vamos más bien por el no será que por el será cristiano, ¿no? Pero nunca hay que perder la esperanza de volver sobre las raíces originarias que fundaron esta civilización. Yo he tomado muchas notas, don José, y hay una pregunta. ¿Al ciudadano chino no le interesa la democracia? ¿No piensa en clave, como hemos dicho, ¿no?, de libertades? O sí, o las escenas que todos recordamos del 89, de Tiananmen, respondían a otra lógica, se pueden volver a dar. ¿Hay posibilidades de un cambio a un modelo más democrático, más equiparable, o de momento al chino no le interesan esas cuestiones? Bueno, yo lo primero que diría es que lo que nos interesa a nosotros es entendernos con ellos, no tanto cómo se organizan ellos. Lo esencial es cómo nos relacionamos con ellos. Yo creo que cuando nos relacionamos las personas entre sí, no tenemos que empeñarnos tanto en cambiar a los demás como en encontrar una fórmula de convivencia. Eso es lo esencial, ¿eh? Aparte que es muy difícil cambiar a los demás, ¿no? Yo recuerdo que en un cursillo prematrimonial decía un sacerdote, decía, cuando uno se casa, sobre todo las mujeres piensan, ¿cambiaré a mi marido? Dice, no se cambia nada. Es muy difícil cambiar al otro, ¿eh? Todo lo que uno puede conseguir en la vida es cambiarse a sí mismo y con muchas dificultades, ¿eh? O sea que hay que poner el énfasis, no hay que poner tanto el énfasis en cambiar a los demás como en convivir con los demás. Pero otra cuestión es que, primero, no está en su tradición, por tanto, ellos no están en la línea de que nosotros les digamos cómo tienen que pensar, porque había una idea muy generalizada que la historia parecía confirmar, y es que una sociedad, para modernizarse, tenía que occidentalizarse. El primer país en hacerlo es Japón. Japón se ve retada, igual que se había retado China en las guerras del opio, por la llegada del Comodoro Perry, y deciden que van a transformar su país porque piensan que contra las potencias occidentales no pueden. Y hacen toda una transformación, por cierto, muy exitosa, ¿eh? Desde entonces, todos los países que han querido modernizarse lo han hecho occidentalizándose. Cuando llegaba la globalización, todo el mundo piensa, bueno, en este proceso de globalización ya es que esto es definitivo. Y entonces se considera que occidentalización, modernización y globalización son categorías equivalentes. Y de alguna forma lo que ocurría en el mundo lo estaba confirmando. Pues bien, lo que ha ocurrido en China, y en China estas decisiones se pueden tomar porque hay un partido comunista que toma decisiones y que es un órgano perfectamente reconocible, es que el Partido Comunista Chino ha decidido que se va a modernizar sin occidentalizarse. No decir que no vaya a coger del mundo occidental muchas cosas, que las está cogiendo, pero que se va a modernizar autorreferenciándose. Y al ser un país con una historia tan milenaria y con tanta confianza en sí mismo, lo único que dicen es, bueno, esta crisis ha sido un lapso muy corto. Lo único que está ocurriendo es que China vuelve al estado natural en la historia. Y no necesitan utilizar las categorías occidentales para conseguirlo. Y al mismo tiempo, en el lenguaje del Partido Comunista Chino siempre está diciendo, mire usted, nosotros somos un país de 1.400 habitantes. ¿Cree usted que esto se puede gestionar democráticamente? El lío sería tan monumental, que perderíamos el control. Y además, ¿qué es lo que le piden los chinos a su gobierno? Seamos sinceros. Esa es la pregunta. Porque, ¿qué es lo que les piden? Claro. Que les haga ricos. Lo que los chinos quieren es que su gobierno les permita hacerse muy ricos. Eso es lo que esperan. Y en una sociedad que tiene un sentido jerárquico muy acentuado, que viene del confucianismo, pues no les produce rechazo la idea de que hay una jerarquía, que hay una instancia de poder, un partido que cumple una función histórica, que es la de las dinastías, y mientras les permita hacerse ricos, no van a cuestionar nada más. Lo que sí que ocurre es que ahora mismo, aunque sigue teniendo una economía que exporta y que siguen creciendo las exportaciones, el mercado interior no está funcionando del todo bien. Hay ciertas dificultades económicas, ¿no? Y desde Occidente a veces esto se mira como una esperanza de cambio, ¿no?
Pero yo insisto, no hay que poner tanto empeño en cambiar a los demás. En este momento el empeño hay que ponerlo en relacionarse, entenderse con China. Sí. Alguien ha dicho que China tiene cabeza de Lenin, es decir, es un totalitarismo. Yo creo que es más fácil hablar de totalitarismo que de comunismo porque nos induce a cierta confusión, pero que tiene el cuerpo de Adam Smith, es decir, del capitalismo, que han aprendido a producir y a enriquecerse. La clase media china tiene 400 millones y lo han conseguido en relativamente poco tiempo, pero que tienen el corazón de Confucio. En alguna sesión anterior aquí de la Bitácora, en concreto fue Monseñor Argüello, nos indicaba precisamente cómo está volviendo al confucianismo, de alguna forma, volviendo a las escuelas, ¿no? Lo difícil es cómo conseguir este equilibrio, cómo enriquecerse sin corromperse, cómo ese desarrollo económico no te lleva a una petición de libertades, etcétera. Me gustaría que explicaras ese difícil equilibrio, cómo lo consiguen. Bueno, Mao pensaba que la culpa de China, el motivo por el que China había sido humillada de esa manera, era como consecuencia de su herencia cultural, ¿no? Entonces vino toda esta revolución que quiso destruir todos los símbolos y toda la herencia del pasado chino. Sin embargo, esa parte quedó anulada con la llegada de Deng Xiaoping y China se reconoce a sí misma en su cultura confuciana. Es verdad que Deng Xiaoping puso en marcha este proceso desarrollista, que además ha querido hacerlo en relativamente poco tiempo, y eso ha producido enormes desigualdades, ¿no? Y una parte de la reacción dentro del Partido Comunista Chino es poner un énfasis en mayor justicia social, ¿no? Y esa es un poco la pugna, pero ellos, como yo decía, piensan de otra manera. Por ejemplo, en China no hay paro. En China hay más trabajo que obreros que puedan cubrir el trabajo. Por tanto, ellos no tienen ese problema. Y ellos tienen una cultura del trabajo y piensan, bueno, si una persona le va mal en la vida y tal, ¿sabes por qué no quiere trabajar? Porque trabajo hay. No ven la necesidad de hacer ese enfoque que tenemos nosotros. Luego dan mucha importancia al orden y la estabilidad, ¿no? Cuando hay unidad, en China hay estabilidad y hay prosperidad. Cuando hay conflicto, cuando hay ruptura, se produce el fenómeno contrario. Luego, preservar la unidad es absolutamente esencial, es un valor primario. Todo lo demás debe estar sometido a la idea de mantener a China unida y mantenerla estable. Y hasta ahora, pues le ha ido razonablemente bien. Como yo decía, está empezando a haber algunos problemillas. Es decir, ya no le va a China tan bien, ¿no? Pero mi hijo Rodrigo, aquí presente, cuenta que cuando estuvo en China, pues decían, ¿no? Hay 3 generaciones, ¿no? Mi abuelo pasó hambre, mi padre vivió con una economía muy justa y yo vivo en una economía desarrollada. Mientras eso siga así, nadie va a cuestionar nada en China, ¿no? Entonces, de alguna manera, se pone la esperanza desde fuera de China a ver si les va mal, y así quiebra el sistema. Pero la cultura del trabajo, la cultura de la meritocracia, está muy imbuida desde hace muchísimos años en su sociedad. Y no lo han cogido por Adam Smith, ¿no? Lo han cogido por su propia historia y por su propio sistema. Lo que sí han hecho es imitar todo el desarrollismo industrial, toda la tecnología, toda la ciencia, que sí que la han imitado de Occidente, y se han aprovechado de estas capacidades. Y luego Xi Jinping parece que lo que quiere definir es un sistema que tiene un componente marxista importante, o cada vez más, porque no renuncia a ello del todo, como un vehículo para legitimar el poder centralizado, que eso es lo que significa el leninismo, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo es consciente de que la sociedad tiene un legado histórico muy importante y ese es confuciano. Por eso se puede hablar de un confucianismo-leninismo, ¿no? Porque el leninismo es un sistema de poder, de poder muy concentrado en el partido, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando los chinos hablan de socialismo con características chinas o con cualquier cosa con características chinas, es un modelo que tiene muchas holguras. Quiere decir que dicen con características chinas porque al final hacen un poco lo que les da la gana, ¿no? Y ajustan al sistema. Y
Por tanto, yo creo que tampoco conviene centrarse demasiado en este tipo de categorías, aunque lo expliquen en un primer brochazo, para intentar entender lo que ocurre. Y iremos viendo. Lo que sí que es verdad es que el sistema tiene sus quiebras, tiene sus problemas, la economía no va todo lo bien que pudiera, ya no crece al ritmo que estaba creciendo. Y también es verdad que eso pues, da una cierta esperanza de que tampoco sea un crecimiento tan apabullante, que la diferencia de poder final de China en relación con Estados Unidos o con Occidente sea tan grande. Que esto unido a lo que yo decía que es a la demografía, al final podemos pensar en un futuro una China muy poderosa, pero que no tiene la ambición de dominar el mundo como lo dominó Estados Unidos. China no quiere dominar el mundo, quiere un mundo cuyo orden sea favorable a sus intereses y le garantice que nunca más se le va a imponer un siglo de las humillaciones. Y además a los chinos, como bien sabemos, les importa muy poco cómo pensemos y vivimos los españoles. Ellos ven Europa como un mercado y les interesa tener una buena relación por razones más bien de tipo económico. Que en España tenemos 17 autonomías o solo una, les da igual. Que somos ateos o somos cristianos, les da igual. Que somos más demócratas o menos, les da igual. Lo que no van a permitir es que nosotros decidamos cómo tienen que ser ellos. Y en este momento tan interesante, ¿qué papel juega la diáspora china? Los millones de chinos que hay en todos los países, por supuesto también en el nuestro, en España. Aquí tenemos comercios, una comunidad china que además prospera y que no es conflictiva, y todos tenemos compañeros de colegio que tienen origen chino y negocios en el barrio que son de origen chino. ¿Qué papel juegan? ¿Es un elemento importante o no tiene mucha Lo es sin duda, trascendencia? porque tienen gran sentido la lealtad. Quiere decir que la diáspora se siente china, aunque viva fuera, se sienten vinculados, identificados con China, y tiene un gran sentido de lealtad, y tiene una cosa que también tiene el Vaticano, que es un servicio de inteligencia por capilaridad. Hay chinos por todas partes, luego si es necesario informar cómo están las cosas, pues informan. Lo mismo le pasa al Vaticano, hay curas por todas partes, si hay que informar de cómo va el mundo, el Vaticano lo hace buscando el bien, y China lo hace buscando su bien. Su bien. ¿La economía china y las empresas chinas son realmente libres? Porque de vez en cuando nos enteramos que permiten que se enriquezcan, que sean multimillonarios. Hay más multimillonarios en China que en Estados Unidos, pero siempre y cuando sean obedientes al partido. Y los comités del partido presentes en cada una de las grandes empresas, las propias empresas. ¿Hasta qué punto es un mercado, digamos, económico, liberal, si se puede utilizar el mismo término, o por el contrario, ese totalitarismo también afecta a lo económico, con una ventaja que tú has señalado antes, y es que van a ir siempre unidos, tanto empresas como partido, ¿no? El partido marca unas reglas del juego, y en algunos sectores económicos dice esto tiene un valor estratégico y esto lo controlo completamente. Esto tiene un valor estratégico menor y lo controlo en un cierto grado. Y en otros casos tiene un valor estratégico menor y marcan unas reglas del juego, pero dentro de esas reglas del juego hay absoluta libertad. No solo hay absoluta libertad, sino hay mucha corrupción. Permiten esos grados de corrupción sin que eso le preocupe demasiado, siempre que eso se dinamice. Lo que no permiten es retar al poder. Quiere decir que en el momento que algo reta al poder o que, sin pretenderlo, ponga en peligro que los objetivos se alineen, el partido interviene. Así, si hay, por ejemplo, una empresa tecnológica demasiado grande que ya no controla sus objetivos, pues la divide para poderlas tener más controladas y que los objetivos estén más alineados. Pero es que más al empresario chino no le importa nada que le pongan límites si le dejan hacerse rico. Entonces él conoce las reglas del juego y solo le preocupa hacerse rico. Las reglas del juego, en el fondo, siempre existen, ¿no? O sea, que la libertad absoluta en el ámbito económico tampoco existe. Hay leyes, regulaciones. Los pobres campesinos en España tienen tales regulaciones que se lo están haciendo muy difícil, o los ganaderos, ¿no? Y pues en China no, en China tienen mucha más libertad. Está Juan Antonio mirando al reloj, porque abrimos el turno de preguntas, que yo creo que todo el mundo o muchos de los presentes tienen alguna cuestión que formular, y es el momento de hacerlas. Así que
Ahí atrás tenemos ya al primero. Adelante. Sí, gracias. Una pregunta. He notado cómo es que hay una vuelta a lo anterior, es decir, que la historia se repite. Volvemos otra vez a, no sé, por el pangermanismo, es decir, como que reivindican todos sus orígenes. Quiero decir, Rusia, ahora con el tema de Ucrania, bueno, usted lo ha dicho muy claro, coronel, el tema de China, que quiere todo alrededor. ¿Eso es así? Y luego otra cosa, ha sido respondida prácticamente por los dos preguntantes, ¿no? Que, claro, la pregunta que le iba a hacer es si tanto trabajo tienen, ¿cómo es esa emigración que hay desde China? ¿O porque hay una orden del gobierno chino, o cosa política, o lo que sea? Gracias. Bueno, voy a contestar primero a lo de la emigración. China es un país enorme y China todavía no está tan desarrollado como está Estados Unidos. Quiere decir que siempre hay una cierta tendencia de ir de países menos desarrollados a otros, aunque dentro de China hay espacios muy desarrollados, ¿no? Y esa inmigración que se produjo en el pasado ya no es tan importante en este momento como lo fue en otros momentos, ¿no? Pero, en fin, es un proceso natural y siempre puede haber personas que prefieren pues irse por el motivo que sea, ¿no? Y en un sistema, un partido que tiene tanto control sobre la población, pues puede haber un sector de la población que se sienta incómodo y abandone el país. Pero eso no tiene un impacto significativo en la geopolítica, en mi opinión, ¿eh? Puedo estar equivocado. Y luego el tema, sí que es verdad que en el mundo muchos países, sobre todo los que han sido imperios, están empezando a mirar su propio pasado. En el caso de Turquía es muy evidente, en el caso de Rusia es muy evidente, en el caso de China siempre ha sido así. No es nada nuevo que China se inspire en su pasado, y esto tiene aspectos positivos y negativos, pero el caso nuestro es el contrario. Nosotros hemos roto nuestro vínculo emocional con el pasado, y eso es peor todavía. O sea, una sociedad no se puede desvincular de sus raíces, no se puede desvincular de su pasado, porque eso tiene consecuencias más graves. Y en este momento hay todo un proceso en Estados Unidos y en Occidente en general, pero muy grave en Estados Unidos, de un revisionismo histórico de tal calibre que corre el peligro de hacer un gran daño a la identidad nacional. Y una vez que esta identidad se debilita, esto puede decir grandes crisis. Y de hecho lo incorpora Trump en su estrategia nacional de seguridad. Tenemos que recuperar el orgullo del pasado y de nuestros héroes. Dice, ¿por qué dice eso en un documento? Por todo esto de tirar las estatuas, del revisionismo histórico de la esclavitud, del revisionismo histórico de las cosas que ha hecho Estados Unidos en el pasado, que son muchas pues muy criticables, ¿no? Higinio Marín, que es un gran filósofo cristiano español, dice, ¿qué actitud debemos tener con la historia? Dice, primero, gratitud. Sin nuestros padres y sin nuestros abuelos no existiríamos. Luego, la primera es gratitud. Sin las generaciones anteriores no habría pues carreteras, ni habría industria, ni habría universidades, ni habría nada. Todo lo que tenemos lo hemos recibido gratuitamente de las generaciones anteriores. Después hay que tener sentido crítico, hay que mirar la historia y hay que tener sentido crítico. No vamos a pensar que todo ha tenido que ser perfecto. Y después hay que tener magnanimidad. No se puede vivir siempre en un tono del resentimiento, de mirar siempre lo peor que hay en la persona, porque los seres humanos somos contradictorios. Ya sabemos que los seres humanos somos contradictorios, ya sabemos que está presente el pecado original en nuestra historia, pero hay que ser magnánimo con el ser humano y aceptar esas contradicciones humanas y poner siempre en preferencia el aspecto positivo sobre el aspecto negativo. Yo digo, la historia de un país, de España o de cualquiera, es como cuando uno piensa en una persona. Si cuando pensamos en alguien, en un amigo, en un vecino, en un profesor, en nuestro padre, empezamos por sus defectos, estamos siendo profundamente injustos. Si empezamos por todo lo bueno que hay en esa persona, estamos siendo justos. Aunque después de haber puesto de relieve todo lo bueno, digamos, bueno, pues sí, aquel profesor era magnífico, pero tenía poca paciencia. Bueno, pues no pasa nada. Todo el mundo tiene algún defecto, ¿no? Pero tenemos que tener una actitud magnánima con la historia. De lo contrario, entramos en un proceso de autodestrucción. La última pregunta, sí.
Muy bien, buenas noches. Justo al principio de la conferencia ha contestado a la pregunta de ¿cambiará China nuestro modo de vida? Y decía, bueno, entre otras cosas dependerá lo que hagan el resto de actores. Y mi pregunta, me voy a salir un poquito de China, pero me voy a centrar en nosotros actores, en Europa. Y mi pregunta es muy directa, creo que no va a tener el mejor conferenciante de la vida para preguntarle. Y es, ¿para cuándo cree usted que habrá un ejército europeo? La palabra ejército europeo hoy por hoy está fuera de la agenda. Es decir, nadie está pensando ni se puede hablar de ejército europeo. Para que haya ejército europeo tiene que haber una unidad política. El ejército siempre es un instrumento de la política. Solo un actor político puede tener un ejército. Y Europa no es hoy un actor político, es un proceso de unidad donde estamos muy lejos de ser una unidad política y, por tanto, está completamente fuera de la agenda. Si Europa se uniera políticamente, si hubiera concesiones de soberanía, podríamos hablar de un ejército europeo, ¿no? Y yo decía al principio, yo creo que para afrontar el futuro con ciertas garantías se necesita un mayor grado de unidad europeo, porque los países europeos tuvieron en sus manos el destino del mundo, ¿eh? Una vez España, Portugal, Francia, Holanda, Gran Bretaña, Estados Unidos han tenido en sus manos el destino del mundo. En este momento no tenemos en nuestras manos nuestro propio destino. Dependemos de lo que hagan otros. Pues estamos ya... Muy breve, ¿eh? Bueno, es que esto es posible, ¿eh? Y además la guerra de Ucrania, las crisis que estamos viendo, puede convencer a los europeos de la necesidad de una mayor integración. Pero hoy por hoy eso está fuera de la agenda. Pues que decíamos que quedaríamos hablando con el coronel media hora, una hora más, pero tenemos que poner ya el epílogo. Y ahora un fuerte aplauso para el ponente. Don José, muchas gracias.